vamos a tratar de terminar lo que dice Aristóteles sobre el de ánima y después comenzar la teoría del conocimiento con la ayuda de Santo Tomás, sea el conocimiento sensitivo, sea el conocimiento intelectivo, como ya hemos visto en Aristóteles. Veamos el de ánima en la edición de Becker, número 430A-10 en adelante, es el libro tercero. Así como en toda la naturaleza es preciso distinguir lo que son todos estos objetos en potencia, y de otra la causa y aquello que obra, porque la causa es lo que lo hace todo, como el arte hace todo lo que quiere de la materia. De igual modo es necesario que estas mismas diferencias se encuentren en el alma. En el alma hay una diferencia entre un intelecto agente y un intelecto posible que corresponde a la diferencia entre la forma y la materia. Son dos intelectos diferentes, uno en potencia y otro en acto, y estos intelectos corresponden a la composición ilemórfica del hombre, que también está hecho de potencia y acto, de materia y forma. Y la raíz última de que el hombre tenga estos dos intelectos es justamente esta, la materia y la forma. El intelecto que está en potencia, sí, viene de lo corporal. El intelecto que está en potencia no viene de lo corporal en cuanto tal, pero corresponde a lo corporal. Es decir, expresa lo corporal en la forma, porque es una forma que está proporcionada a lo corporal. Específicamente expresa el hecho de que el conocimiento intelectual necesita el conocimiento sensitivo, porque es justamente en el intelecto posible donde se pasa de la potencia al acto, y la potencia en el intelecto posible corresponde a la potencia en las cualidades sensibles. En las cualidades sensibles de las cosas está lo inteligible en potencia. Es decir, que un ser inteligente no corporal no posee el intelecto posible. No posee el intelecto posible, posee un solo intelecto, las sustancias separadas, que está en acto. Es lo que dice Aristóteles en el libro 12, o sea, Dios es acto, Dios y los dioses, o sea, los ángeles son acto y tienen este intelecto posible, este intelecto, el único intelecto en acto, todo lo conocen en acto. En cambio el hombre lo tiene en potencia, y lo tiene en potencia porque su intelecto está unido con los sentidos, en los cuales lo inteligible también está en potencia. Es un intelecto que, para entender, depende de los sentidos. No en el sentido de que el acto mismo dependa de los sentidos, sino en el sentido, o en la comprensión de que el intelecto posible no puede entender sin los sentidos, porque es proporcionado a los sentidos. Es como lo que conecta la parte espiritual del hombre con la parte sensitiva, en el orden cognoscitivo. Así como en toda la naturaleza es preciso distinguir lo que son estos objetos en potencia y de otra la causa
y aquello que obra, porque la causa es la que lo hace todo, como el arte hace todo lo que quiere de la materia. De igual modo, es necesario que estas mismas diferencias se encuentren en el alma. En este caso está, en efecto, la inteligencia, que por una parte puede llegar a hacer todas las cosas, y de otra puede hacerlo todo. Bueno, esta es la frase principal en la cual se distingue el intelecto agente y el intelecto posible. El intelecto agente es aquel que puede hacer todo, el intelecto posible es aquel que puede llegar a hacerlo todo. Aristóteles dice aquí, en este libro de Ánima, que el alma de algún modo es todo, es todas las cosas. El alma de algún modo es todas las cosas cuando estas cosas están en acto, cuando se ponen en acto. Es en cierta manera una virtualidad parecida a la luz, porque la luz en cierto modo convierte los colores, que no existen más que en potencia, en colores en realidad. Lo mismo sucede con la inteligencia, que está separada, que es impasible, que no está mezclada con ninguna otra cosa y que por su esencia es en acto. Esta inteligencia que está en acto está totalmente separada de la materia. En cambio, la otra inteligencia está unida de algún modo a la materia, no porque sea material, sino porque está en contacto con los sentidos. Esto significa que la operación de los sentidos prepara la operación intelectual una vez que interviene el intelecto agente. El intelecto agente hace inteligible lo sensible, y eso inteligible es entendido en acto por el intelecto posible. La potencia por la cual entendemos es el posible, entonces. La potencia por la cual entendemos es el intelecto posible, no el intelecto agente. El intelecto agente para Aristóteles es como lo divino que está en el hombre, porque Dios es puro acto y es acto de entender que se entiende a sí mismo. Ahora, en el hombre este acto no es tan perfecto y por eso está como dividido. Por un lado está el intelecto agente, que es acto; por otro lado está el intelecto posible, que no es acto pero puede llegar a ser acto cuando entiende. Cuando entiende está en acto, y estar en acto quiere decir que tiene presente la realidad entendida como especie inteligible. ¿Por qué está en contacto con los sentidos el intelecto posible si probablemente el que abstrae la forma de lo sensible es el intelecto agente? El intelecto posible solo recibe lo que entrega el intelecto agente. Sí, eso es así, pero lo que el intelecto agente pone en acto a partir de las especies particulares sensibles es proporcionado al intelecto posible. ¿Y cómo es proporcionado al intelecto posible? Porque el intelecto posible está preparado para entender lo que está en las cualidades sensibles, no para entender las cosas separadas de la materia, sino para entender las cosas que están que existen en la materia, o sea, las especies que existen en la materia. Entonces hay una proporción entre el intelecto posible y los sentidos. Esa conexión quiere decir una proporción. Por eso las sustancias separadas no tienen intelecto posible, tienen un solo intelecto que está en acto entendiendo. El intelecto posible corresponde a la condición
del hombre que es material y que por tanto tiene otras facultades sensitivas que alcanzan lo material, que es inferior a lo inteligible. El hombre entonces no puede conocer lo que no es de por sí, lo que no se le presenta sensiblemente. Exactamente, es decir, lo puede conocer pero indirectamente, a partir de aquello que entiende en la realidad material. Justamente por esta proporción entre lo por sensible. esta proporción entre lo sensible y el intelecto posible, que corresponde simplemente al hecho de que el hombre tiene materia, o sea, está hecho de forma y materia, como dijo aquí Aristóteles al principio de este texto. La composición ilemórfica del hombre es proporcional a la composición ilemórfica de las cosas materiales, y esta composición en el hombre se expresa en la multiplicidad de las operaciones cognoscitivas y en la multiplicidad de las potencias cognoscitivas. Pues solamente el hombre tiene sentidos, en cambio los ángeles, las sustancias inmateriales, no tienen sentidos. Tienen una sola potencia cognoscitiva. El conocer del ángel o de Dios, de las cosas sensibles, o del ángel, vamos a decir, de las cosas sensibles, es de modo diferente al modo humano. Exactamente. El modo humano es atractivo porque no puede entender el entendimiento sino aquello que existe de una manera particular y que por tanto es objeto de los sentidos. Aunque lo que entiende no es objeto de los sentidos, es lo inteligible, que los sentidos no alcanzan. Dice entonces Aristóteles: esto procede de que lo que obra es siempre superior a lo que padece la acción, y que el principio es superior a la materia. El principio es la causa agente o eficiente superior a la materia, e introduce la causa formal, que también es superior a la materia. La ciencia en acto es el objeto a la que se aplica. Dicho más exactamente, el conocimiento intelectivo en acto es lo inteligible en acto, porque esta traducción es un poco imperfecta. Pero la ciencia en potencia es solo para el individuo anterior en el tiempo. Absolutamente hablando, no es anterior en el tiempo. No es anterior porque lo que es anterior es lo que está en acto, es la ciencia en acto. Primero está la ciencia en acto y después está la ciencia en potencia. Ahora, ¿dónde está la ciencia en acto? En el entendimiento divino, del cual recibe algo el hombre por su entendimiento agente, que es divino para Aristóteles. Pero la inteligencia es verdaderamente lo que es, no cuando tan pronto piensa como no piensa, sino solo cuando está separada. Y esta inteligencia es la única que es inmortal y eterna. Por lo demás, esta parte de la inteligencia no nos da la memoria porque es impasible. Aquí hay que referirse al texto griego porque la traducción no es muy exacta. 430a. Lo que sobrevive a la muerte no es lo que nos termina, no es el octavo en el cual conocemos. Sí, eso es
una interpretación del texto que han tenido algunos autores, pero en realidad Aristóteles es más preciso. To deauto estin hekatenergeian episteme to pragmati hedecatantinami chrono protera en tote eini holos de ude chrono al jotemen noei jote de uno noei. Entonces, la que es la inteligencia o el conocimiento que es en potencia es primero según el tiempo, en lo uno. Es decir, en el individuo, como dice la traducción. Holos de jude chrono. O sea, en sentido total es sin tiempo o no según el tiempo. Es decir, absolutamente no es según el tiempo anterior, porque la ciencia en potencia es siempre posterior a la ciencia en acto. Es lo que explicamos hace un momento, es decir, la ciencia en acto está ya en la realidad divina. La ciencia en potencia está en la realidad humana, que tiene características especiales, como dijimos, por el hecho de que está unida la inteligencia a la materia y por tanto a las facultades sensitivas. Horisteis de esti monon tut hos peresti kai tuto monon agazon kai aidion. Es separada solo esta, así como es, y esta sola es inmortal y eterna. Es bastante diferente la interpretación que da el texto de esta traducción castellana del texto griego, porque en la traducción castellana parecería que es solo inmortal y eterno el intelecto posible y no el intelecto agente. El intelecto agente y no el intelecto posible. En cambio, en el texto griego habla simplemente de la inteligencia. Esta inteligencia es separada y es la inteligencia cuando está entendiendo, que es lo que dijo antes. O sea, la inteligencia cuando está en acto. O sea, la inteligencia considerada absolutamente, que es la inteligencia en el sentido divino, que está en Dios y que está en el intelecto agente. O sea, como interpreta Santo Tomás, en realidad Aristóteles, cuando habla de un intelecto corruptible o pasivo, como aparece aquí también en el texto, está refiriéndose a otra facultad humana cognoscitiva, es decir, a la imaginación, no al intelecto posible. Aquí dice que el intelecto pasivo es corruptible.
y sin este nada entiende el hombre. Ahora, sin este, ¿qué quiere decir? Que sin la operación de la imaginación no puede entender el intelecto. ¿Cuál intelecto? No este, sino el intelecto posible, el que está en potencia. Porque no tendría sentido decir que sin este nada entiende el hombre. Porque este es el que entiende. Sería una redundancia. Propiamente se está refiriendo a otra cosa que es distinta de la que entiende, o a otra potencia que es distinta de la que entiende, que es el intelecto, este intelecto pasivo, que quiere decir un intelecto en el sentido, usando una palabra no aristotélica, participado. Por eso dijimos que el intelecto posible está en contacto con las potencias sensitivas. Con esto podemos pasar al texto siguiente, que adelanta el tema de la verdad, que es uno de los principales que se estudia en la teoría del conocimiento. La verdad es algo del conocimiento. Propiamente hablando, es una relación entre el conocimiento, el acto cognoscitivo y su objeto. Y más todavía es una relación entre la expresión del acto cognoscitivo y su objeto, porque lo que decimos verdadero o falso son más bien las proposiciones expresadas por no solo por la mente, sino también por el lenguaje. Porque en la realidad la proposición, si verdaderamente está en la mente, es siempre verdadera, porque es conocimiento. Si no está en la mente, es un pseudo conocimiento y es falsa, o sea, aparece como lo que no es, aparece como un acto de conocimiento, lo que en realidad no es un acto de conocimiento. Esto en el hombre puede suceder a causa de la complejidad de su estructura ilemórfica. Por un lado pueden permanecer expresiones verbales, y por otra parte haber un vacío mental. Esto es propiamente la falsedad, o sea que alguien dice lo que no está entendiendo. Aristóteles por eso continúa este texto diciendo: así pues, la inteligencia, cuando solo se aplica a los indivisibles, no puede incurrir en error, porque en los casos en que hay error y verdad, hay ya como una combinación de pensamientos reducidos a una especie de unidad. Esto recuerda lo que decía Empédocles: muchos seres aparecieron con cabezas sin cuello, y más tarde los cuellos y las cabezas se unieron por poder del amor. De igual modo, los pensamientos, por separados que estén unos de otros, los combina la inteligencia. Bueno, aquí está el error, en una mala combinación de pensamientos que no hay que entender en el sentido más estricto del término, o sea, en el que describió hasta aquí, el entendimiento cuando conoce verdaderamente, sino que hay que entenderlos en el sentido del entendimiento extendido hacia la sensibilidad. Santo Tomás, como veremos, dice que los sentidos son como manos del intelecto, extienden el intelecto hacia lo material. Ahí es donde se produce el error. En el entendimiento como tal, no está el error. Está en el entendimiento unido con los sentidos. Y con otras facultades de tipo volitivo y apetitivo. En los ángeles también puede haber error, pero ahí solamente por influjo de la voluntad, porque no tienen sentido y tampoco tienen afectividad.
en los ángeles malos, que son los demonios, porque los ángeles buenos no tienen error. En el fondo el error es un error en el juicio. El error propiamente es en el juicio. Ahora, cuando el juicio es erróneo, propiamente no está perfeccionando el intelecto posible. El intelecto posible es perfeccionado por las tres operaciones, por la simple aprehensión, por el juicio y por el razonamiento. Ahora, el error está más propiamente en el juicio y de un modo análogo también en el razonamiento cuando es incorrecto. ¿Por qué el error del juicio no es un error del entendimiento, sino un error de los sentidos o Es por el influjo de los sentidos sobre el entendimiento. En el sentido estricto no es error, porque no está en el entendimiento, porque simplemente no hay un acto. Porque el entendimiento entiende cuando está en acto. Ahora, cuando hay error, no hay un acto de entender. No está el acto de entender. Pero hay una cierta perfección, cierto acto hay. Hay una afirmación o una negación que no corresponden a la realidad. Ahora, en los hombres, esa afirmación y esa negación tiene un carácter especialmente verbal e imaginativo. Expresan algo que no están conociendo de verdad. Ahora, en el entendimiento, esa operación no se da propiamente al nivel del juicio, porque no está el juicio realmente en el entendimiento cuando hay error. O sea, si alguien dice el hombre es elefante, todo hombre es elefante, es un error. Ahora, esa proposición no está perfeccionando realmente el entendimiento. Esa proposición errónea realmente no está en el entendimiento. ¿Quién realiza el acto de unir elefante y hombre? El acto... ¿Quién juzga, digamos, eso? Sí, el juicio está producido verbalmente, imaginativamente, por influjo de otras potencias, es decir, por influjo de la afectividad principalmente. Porque uno, por ejemplo, porque es soberbio y quiere demostrar a los demás que sabe o que es original y que descubrió algo que nadie descubrió, dice que todo hombre es elefante. ¿Y que está convencido de lo que afirma erróneamente? Ahora, el convencimiento es algo más complejo, porque normalmente lo que existe es una unión de pensamiento, como dijo aquí Aristóteles. Pues los hombres no tienen solamente un juicio, sino que tienen muchos juicios y producen actos complejos de razonamiento en los cuales se mezclan o se combinan incorrectamente los juicios verdaderos con los juicios falsos. Entonces, lo que hay más propiamente es una teoría incorrecta que consiste especialmente en razonamientos más que en juicios. Por ejemplo, los materialistas dicen que no hay alma inmortal. Es un error, pero ¿cómo hacen para decir que no hay alma inmortal? Insertan esta negación en un sistema más complejo. Y en ese sistema complejo razonan incorrectamente. En ese sistema complejo hay algunas afirmaciones y negaciones verdaderas, pero el conjunto de los razonamientos es incorrecto y concluyen mal. Así que no perfecciona el intelecto. O sea, el razonamiento, así como un juicio no perfecciona, un juicio erróneo. Un juicio erróneo no perfecciona y un razonamiento tampoco perfecciona, propiamente hablando. Ahora, en el razonamiento hay más fundamento en el intelecto porque hay más juicios verdaderos. En cambio, en el
juicio solo o es verdadero o es falso. Porque las teorías erróneas siempre tienen algunas afirmaciones verdaderas o algunas negaciones verdaderas. Esas teorías erróneas se presentan no simplemente como colecciones de juicios, como tesis A, B, C, D, sino como un conjunto deductivo. En el cual se pretenden probar ciertas tesis. Y muchas veces la impresión que causa la teoría está dada por el razonamiento y no por la evidencia de los juicios. Porque efectivamente muchas veces las conclusiones son juicios no evidentes porque son falsos o porque no se siguen correctamente de las premisas. O sea, la gente que razona mal envuelve mentalmente. O por influjo de los afectos. Sí, porque en general, al menos lo que sucede es que quiere impresionar a los demás o dominar a los demás, etcétera, por medio de sus teorías. O sea, tienen una función práctica estas teorías. En este sentido, Kant vio algo, es decir, vio que la práctica viene antes que la teoría, justamente en la práctica. Pero el problema es que no vio que la verdadera práctica se debe basar sobre la teoría. Entonces invirtió la realidad. Porque alguien, ¿por qué elabora teorías? Para convencer a los demás. Salvo que se trata de la verdad, porque en este caso no hay por qué convencer a nadie, es la verdad. Y el que quiere la acepta y el que no quiere no la acepta. En Descartes, pero sobre todo en Kant, como vimos en la Crítica de la Razón Pura, la filosofía, la metafísica está elaborada para convencer a los otros. Por eso se producen conflictos, porque cada uno tiene una teoría distinta, diferente, que trata de convencer a los demás, y así se convierte la filosofía, la metafísica, en una lucha de fuerzas. Con esto podemos comenzar a tratar más de cerca algunos de los temas sistemáticos del programa, con la ayuda de Santo Tomás, ahora en la Suma de Teología. Santo Tomás, naturalmente, toma muchos elementos de Aristóteles, pero los expresa con mayor claridad, porque los inserta en un contexto de pensamiento tradicional y porque recibe el influjo del cristianismo, que clarifica la mente, porque la fe tiene como efecto la claridad. Veamos entonces de la primera parte de la Suma, donde se trata de la creación, lo que se refiere al hombre y especialmente a las potencias del alma. Cuestión 77, lo que corresponde a las potencias del alma en general. ¿John? 77. Dice en el primer artículo que es imposible decir que la esencia del alma sea su potencia, aunque esto lo dijeron algunos. Así la misma alma, concluye, en cuanto que está por debajo de su potencia, se llama acto primero,
y se ordena el acto segundo. Ahora, se da que el que tiene alma no siempre está en acto de las obras de la vida. Por eso también en la definición del alma se dice que es acto del cuerpo que tiene la vida en potencia, la cual potencia no deja al alma o no se separa del alma. Queda pues que la esencia del alma no es su potencia, pues nada está en potencia según el acto en cuanto está en acto. O sea, el acto y la potencia son siempre distintos. Entonces, el alma no se identifica con las potencias, sino que el alma tiene potencias que son aspectos potenciales que deben ser perfeccionados. Ahora, ¿de dónde derivan las potencias? Derivan, como señala aquí Santo Tomás citando a Aristóteles, el libro segundo de Ánima, las potencias derivan de el hecho de que hay un cuerpo que tiene la vida en potencia, o sea que tiene el ser en potencia, porque para los vivientes la vida es el ser. Entonces un ángel tiene una potencia positiva en el sentido de que hay una potencia que debe ser perfeccionada, está permanentemente en acto total. Sí, en el ángel hay distinción entre potencia y acto, pero no es la distinción que corresponde a la materia y la forma, es otra distinción, corresponde al ser y la esencia. Entonces, en el ángel, el intelecto que es potencial respecto del acto puro, que es divino, está sin embargo totalmente actualizado respecto del acto que es proporcionado al ser del ángel. O sea, el ángel entiende todo lo que puede entender. Claro, no hay una capacidad de conocer más del ángel. Esa capacidad de conocer más, que deriva del hecho de que es criatura y que por tanto la esencia es distinta del ser, está proporcionada al acto divino. O sea, puede entender más entendiendo a Dios, pero esto es sobrenatural, o sea, está por encima de la esencia del ángel. En cambio, en el hombre, la potencia intelectiva corresponde ya a la esencia humana. O sea, el hombre no entiende todo lo que puede entender. Además de no entender a Dios, por supuesto, no entiende todo lo que puede efectivamente entender. ¿Y por qué es así esto? Porque el hombre tiene cuerpo. Porque la inteligencia del hombre es la inteligencia de un ente que no está perfectamente en acto, porque tiene potencia, es decir, tiene materia. La raíz de las potencias en el hombre es la materia. Incluso en el orden del alma espiritual, la materia tiene un influjo, que es por defecto más que por perfección, porque es un alma espiritual de un cuerpo. El ángel está permanentemente colmada, digamos, de la potencia. Exactamente. Está en acto, que es lo que dijo Aristóteles. Por lo que dijo usted recién, de la capacidad sobrenatural del ángel. Entonces el hombre en gracia, ¿no? En la visión divina. Sí. Supera aún la capacidad natural del ángel. Exacto, sí, por supuesto. Sí. Tanto es así que puede conocer a Dios más que un ángel. Más que un ángel bueno también. Por ejemplo, la Virgen María, que está llena de gracia, entiende más a Dios que los ángeles.
Entonces, queda pues que la esencia del alma no es su potencia, pues nada está en potencia según el acto en cuanto está en acto. También en los ángeles se puede hablar de potencia, pero es una potencia que está en acto. Se puede hablar de potencia especialmente en cuanto la consideramos respecto de Dios. Pero incluso cuando la consideramos respecto de la perfección que efectivamente tienen, o sea, una potencia que pasó al acto, la podemos considerar así por comparación con la potencia que no pasó al acto, que es la que está en las cosas materiales. En las cosas materiales nunca la potencia está totalmente en acto. Empezando por el alma, que es el acto primero del cuerpo físico orgánico que tiene la vida en potencia. El alma da la vida o el ser, pero nunca quita toda la potencia. Y por eso los vivientes son materiales, porque tienen potencia. En el ser. Ahora, en la operación sucede algo semejante. Nunca la operación en los vivientes es perfecta. Cuando se trata de las operaciones propias de los vivientes materiales. Ahora, las operaciones intelectivas ya son diferentes porque son divinas. Pero aún así, las operaciones intelectivas del hombre corresponden a una forma o a una esencia que no está totalmente realizada, porque existe en la materia. Por eso la potencia tampoco está totalmente realizada, porque corresponde a la esencia. Es algo de la esencia, aunque no se identifica con la esencia. Bueno, hay muchas potencias del alma, varias potencias, como dice el filósofo. Porque como también dice el filósofo en el segundo libro del cielo, las cosas que son ínfimas en las cosas no pueden conseguir la perfecta bondad, sino que consiguen alguna imperfecta bondad con pocos movimientos. En cambio, las cosas superiores la adquieren con muchos movimientos. Y todavía superiores son las que adquieren la perfecta bondad con pocos movimientos. La suma perfección se encuentra en las cosas que sin movimiento poseen la bondad perfecta, etcétera. Hay que decir entonces que las cosas que están bajo el hombre consiguen algunos bienes particulares y por eso tienen algunas pocas y determinadas operaciones y virtudes. El hombre puede conseguir la bondad perfecta y universal porque puede alcanzar la beatitud, pero está en el último grado según la naturaleza de las cosas a las cuales corresponde la beatitud. Y por eso con muchas y diversas operaciones y virtudes necesita el alma humana. A los ángeles, en cambio, compete una menor diversidad de potencias. Y en Dios
no hay ninguna potencia o acción más allá de su esencia. O sea, los hombres son más complejos en cierta manera que las realidades inferiores, que tienen pocas potencias pero por defecto. Los hombres tienen muchas potencias por exceso respecto de las realidades inferiores y por defecto respecto de las realidades superiores, que tienen menos potencias porque alcanzan una realidad más simple y por tanto más perfecta. Y Dios no tiene ninguna potencia, es acto puro. Tiene potencia activa, pero la potencia activa es algo del acto. O es el acto mismo, que se difunde. Las potencias se distinguen por los actos y sus objetos. Aquello a lo cual se dirige la potencia, es decir, el acto que la perfecciona. Acto entendido como la realidad que se alcanza por la operación de la potencia. Las potencias se diversifican según los actos y los objetos. Dice en el texto también, toda acción es o de la potencia activa o de la pasiva. El objeto se compara al acto de la potencia pasiva como el principio y la causa motriz. El color, en cuanto mueve la vista, es principio de la visión. Al acto de la potencia activa se compara el objeto como término y fin. Como de la virtud aumentativa, el objeto es el cuanto perfecto, que es el fin del aumento. A partir de estas dos cosas, la acción recibe la especie, es decir, a partir del principio o a partir del fin o término. Aquí, en este texto, podemos ver una distinción importante entre potencias activas y potencias pasivas. La inteligencia es una potencia pasiva porque debe recibir algo. En cambio, en lo corporal hay potencias activas que producen algo. Por ejemplo, la potencia que tiene el viviente para crecer, el viviente material para crecer. O sea, produce algo nuevo que es un tamaño superior en el viviente, en el cuerpo del viviente. O la potencia reproductiva, produce otro viviente. En cambio, hay otras potencias que reciben una realidad. Y estas potencias son aquellas en las cuales se da la perfección superior. Las potencias activas expresan lo que ya está simplemente, expresan la forma, expresan la perfección que ya tiene la forma. Es cierto que cuando el cuerpo aumenta hay algo nuevo, pero lo que tiene de nuevo viene de la materia externa. Hay una pasión
hay una pasividad, pero esa pasividad no se da al modo de operación vital, ni siquiera en la nutrición, porque una cosa es la asimilación nutritiva y otra cosa es simplemente la recepción física de los nutrientes. Por ejemplo, cuando el animal come el pasto, lo recibe en la boca y en el estómago, etcétera, pero esto no es la nutrición todavía. La nutrición es un acto vital activo que expresa la potencia activa del alma del viviente. Lo mismo el aumento, el crecimiento o la reproducción. En cambio, hay otros tipos de potencia en las cuales, por decir así, el objeto se incorpora vitalmente y forma parte nueva, hablando de una manera analógica y metafórica, del ser del viviente. Y esto sucede en las potencias cognoscitivas, en las potencias afectivas y volitivas. Especialmente sucede en la inteligencia, que es la raíz de todas las otras potencias, incluso de las sensitivas, como vimos, e indirectamente de las afectivas sensitivas, que dependen de las cognoscitivas sensitivas. La inteligencia recibe las formas que no tiene. Esto es conocer intelectualmente. Como dijo aquí Aristóteles en el De Anima, la inteligencia es el lugar de las formas. La inteligencia es el lugar de las formas. O sea, el inteligente se perfecciona con realidades que no tenía. En cambio, en la nutrición no hay un perfeccionamiento en el sentido propio, sino una expresión de la perfección que ya se tiene. Solo secundariamente hay algo nuevo, que es la realidad material incorporada. Pero la forma ya está. Lo que se incorpora es inferior a lo que ya está. En cambio, en la inteligencia hay algo nuevo que en algún aspecto es superior a lo que ya estaba, es decir, a la forma del inteligente. Se asimilan nuevas realidades que, por decir así, siguiendo la analogía del viviente, hacen crecer al viviente, pero no cuantitativamente, sino esencialmente. Ahora, no con la esencia sustancial que lo constituye, sino con esencias accidentales que están en la inteligencia. Pero esas esencias accidentales que están en la inteligencia perfeccionan la sustancia, o sea, la esencia sustancial. Porque hay un conjunto entre las formas accidentales y la esencia del inteligente, que los medievales denominaban supuesto. Es la persona
No es lo mismo que la esencia humana sin la inteligencia y sin la perfección de la inteligencia. La persona es todo, incluyendo lo que entiende, que es raíz de otras perfecciones en el orden volitivo y afectivo. El artículo 6 dice que las potencias del alma fluyen de su esencia, porque estas potencias, no siendo lo mismo que la esencia, son accidentes de la esencia. El sujeto es causa de los propios accidentes. Por tanto, también se pone la definición de accidente, como dice el libro séptimo de la metafísica. Por tanto, las potencias del alma proceden de su esencia, como de su causa. En el artículo 7, si una potencia del alma surge de otra, lo que en primer lugar es más cerca, es de algún modo causa de las cosas que están más remotas. Una potencia del alma procede de la esencia del alma mediante otra. Las potencias del alma, que son primeras según el orden de la perfección y de la naturaleza, son principios de las otras, a modo de fin y de principio activo. Vemos que el sentido es por el intelecto o para el intelecto, y no al contrario. El sentido es una cierta deficiente participación del intelecto. Esta es una definición muy importante del sentido. Es una cierta deficiente participación del intelecto, que es lo que explicamos hace un momento. El sentido es una cierta deficiente participación del intelecto. Como una mano del intelecto, dijimos anteriormente. Por esta razón, entender el sentido sirve para entender el intelecto posible y viceversa. El hombre de sentido es una razón de su intelecto. Exactamente. Una razón de que el intelecto necesita para conocer. Sí. Por eso los sentidos del hombre son superiores a los de los animales. De algún modo son intelectuales, son participantes. Exacto, sí. Porque sirven para el acto intelectual. Sin los sentidos no puede conocer el intelecto.
el acto de ver de un hombre es cualitativamente diferente del acto de ver de un perro. Sí. Es más perfecto. O está al servicio del intelecto. Por lo tanto, según el origen natural, de algún modo es desde el intelecto, como lo imperfecto desde lo perfecto. O sea, los sentidos vienen del intelecto, vienen del alma a través del intelecto. Aunque de algún modo las potencias más perfectas están recibidas por las más imperfectas, y por eso las potencias imperfectas son primeras en la vía de la generación, y así primero se genera el animal que el hombre, dice, siguiendo la biología aristotélica. Primero aparecía el animal y después el hombre. Así como la potencia del alma fluye de la esencia, no por transmutación, sino por una cierta natural resultación, o resultado, o surgimiento, y es al mismo tiempo que el alma, así también surge una potencia respecto de la otra. Es como un continuo, un resultado, o sea, un surgimiento, una expresión. Así como el cuerpo es la expresión del alma en el ser, las potencias sensitivas son expresión de la inteligencia y las potencias afectivas son expresión de la voluntad. Lo cual a su vez debe realizarse en la operación, porque esto es así en la potencia, pero después debe ser así también en la operación. Y la moralidad es justamente que todas las potencias estén ordenadas a partir de la razón. Es decir, que la operación sea acorde al orden de las potencias. Claro, que cada operación esté en su lugar. Después se pregunta si todas las potencias del alma permanecen después que el alma se separa del cuerpo. Bueno, las potencias sensitivas no permanecen. Algunas potencias están en el conjunto como en el sujeto, como todas las potencias de la parte sensitiva y las nutritivas. Cuando se destruye el sujeto, no puede permanecer el accidente. Por eso, cuando se corrompe el conjunto, o el supuesto, o la totalidad, no permanecen estas potencias en acto, sino que permanecen por una cierta virtud en el alma, como en su principio o raíz. O sea, los sentidos no los tenemos más, pero como los sentidos surgen de la inteligencia, está como la raíz de los sentidos, y por eso se recuperan en la resurrección, de modo sobrenatural. Están como contenidos eminentemente en la inteligencia, los sentidos. Cuando el alma proyecta su ser al cuerpo nuevamente, la inteligencia hace lo mismo con los sentidos que necesitan de los órganos del cuerpo. Se recuperan los sentidos. Y algo análogo hay que decir respecto de la voluntad y los afectos.
Después, en la cuestión 78, comienza a tratar de las potencias del alma en particular. Hay 5 géneros de potencia: vegetativa, sensitiva, apetitiva, motiva local e intelectiva. Estos géneros se distinguen según las potencias. Cuando la potencia es más alta, tiene un objeto más universal, o sea que es más parecido al ser común, podríamos expresar. El ser común abarca toda la realidad y es el objeto más alto de la inteligencia. Ahora, hay niveles inferiores de universalidad, y a estos niveles inferiores corresponden diferentes potencias. Los sentidos no alcanzan la universalidad, alcanzan solamente cualidades o esencias o formas particulares. Y después, para nuestro tema gnosiológico, es muy importante el artículo 3, que analizaremos la próxima vez, es decir, si se distinguen convenientemente 5 sentidos exteriores. Aquí explica la teoría de los 5 sentidos, que ya hemos visto en parte en el mismo Aristóteles en el De Anima.